Bueno, pues estamos en el capítulo 16 de Hechos y aquí estos cuatro hermanos, ya revisamos que este equipo de misión, en ese segundo viaje misionero de Pablo, ya lo conforman cuatro personas, ¿no? Vimos que era Pablo y Silas, como la nueva dupla, pues Silas en lugar de Bernabé por aquel asunto que tuvieron con Marcos. Y recogen o encuentran a Timoteo en Derbe y Listra, en esa zona de tres ciudades chiquitas, o juntas más bien quiero decir. Pablo lo lleva a Timoteo, lo circuncida y después en algún momento se les une Lucas. No hay una indicación de cuándo específicamente Lucas, pero de pronto la redacción pues del libro, de la historia, se hace en primera persona del plural, ¿no? Que es nosotros, y fuimos y llegamos. Entonces, desde el versículo 16:10, Lucas dice, procuramos ir o partir para Macedonia, después de que el Espíritu Santo le prohíbe a Pablo ir a dos lugares. No fueron a Asia, el Espíritu Santo no se los permitió de alguna manera. Y después dice, intentaron ir a Bitinia, pero dice el Espíritu Santo no se los permitió. Entonces Pablo se le mostró una visión de noche de una persona de Macedonia, diciendo, pasa a Macedonia y ayúdanos. Entonces me llama la atención cómo es esta forma de comunicación en ese momento. Cómo es que Dios les habla a estas personas por medio de visiones, ya vimos varias veces, pero eso ya no está activo, pues, o eso ya no está, ya no es la forma en que Dios se comunica con nosotros, porque el Nuevo Testamento, la Biblia ya está completa, es la palabra profética más segura, la palabra de Dios ya está completa, y yo sí pienso que en algunas ocasiones el Espíritu Santo te impulsa, así digamos que en lo personal, a llevar a cabo alguna acción o ir a cierto lugar. Tienes un impulso del Espíritu Santo, pero no son palabras audibles que podamos decir, el Espíritu Santo me habló y me dijo, o Dios me habló y me dijo esto y esto y esto, que fuera aquí, que fuera a Querétaro, que fuera a tal cosa. Eso no creo que es la forma en que Dios habla en el día de hoy. Si nos impulsa, hay un impulso del Espíritu Santo. Dios nos da paz, y en la iglesia Dios usa a los varones, a los hermanos, a los ancianos para dar dirección a la iglesia también. El Espíritu Santo impulsa a la iglesia de esa manera, pero no más en visiones ni audiblemente. Y lo que está pidiendo esta persona Macedonia es ayuda. Eso me llama la atención porque entendemos pues qué tipo de ayuda está solicitando, pues, y qué tipo de ayuda iría a ofrecer Pablo, sino más que una ayuda espiritual, de aliento, de confort, el evangelio transforma vidas, en fin. Y luego a partir del versículo 11 está esta historia de la ciudad de Filipos. Vimos que en esta primera parte llegan los cuatro hermanos a Filipos y encuentran que hay una reunión de oración de unas señoras, hermanas, o señoras pues, en el día sábado. Adoran a Dios, pero no conocen el evangelio completo o las noticias que trae Pablo. Y entendemos entonces que no había varones judíos en esa ciudad porque no había sinagoga, que era la estrategia de Pablo para que en cualquier ciudad donde llegaba, si había una sinagoga, él tenía acceso ahí y era su primera acción, digamos, o actividad
para compartir el evangelio entre los judíos, pero aquí no hay sinagoga, no hay judíos, lo que hay son señoras que van a orar. Pablo les comparte, y habíamos dicho que de una manera un poco escueta o muy sin muchos detalles. Solamente dice Pablo, Pablo habló, ella estaba oyendo, abrió el corazón para que estuviera atento a lo que Pablo decía. Y aunque no dice, y ella creyó en el Evangelio de Jesucristo, ¿verdad? La forma de decirlo es que el Señor abrió su corazón, y lo que entendemos es eso, porque inmediatamente fue bautizada. Entonces entendemos que en su corazón ella creyó el Evangelio, que Jesucristo es el Señor, y Pablo no pudo haber dicho otras cosas, otro mensaje que no fuera el mensaje de salvación de Jesucristo, que es el que ya hemos visto que se predica en varias ocasiones. Bueno, entonces, la siguiente sección está del versículo 16 hasta el 25. Si alguien lo quiere leer, 16 al 25. ¿Quién lo lee, por favor? ¿Algún voluntario? Hechos 16, del 16. Yo leo, hermano. Solo me puede decir el libro, qué capítulo. Hechos 16, del 16 al 24. Ya, ¿me escuchan? Sí, cierto, bien, Acon- adelante. Gracias. Aconteció que mientras íbamos a la oración, nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos, adivinando. Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo, estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de salvación. Y esto lo hacía por muchos días, más desagradando a Pablo. Este se volvió y dijo al espíritu, te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Y salió en aquella misma hora. Pero viendo sus amos que había salido la esperanza de su ganancia, prendieron a Pablo y a Silas y los trajeron al foro ante las autoridades. Y presentándolos a los magistrados dijeron, estos hombres, siendo judíos, alborotan nuestra ciudad y enseñan costumbres que no nos es lícito recibir ni hacer, pues somos romanos. Y se agolpó el pueblo contra ellos, y los magistrados, rasgándole las ropas, ordenaron azotarles con varas. Después de haberles azotado mucho, les echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad, el cual, recibiendo este mandato, los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el cepo. Pero a Ajá, medianoche, hasta ahí, solo hasta ahí, ahí. Sí, hasta ahí, gracias. Porque ya en el 25 es otra historia, o bueno, es continuación de otro acontecimiento ahí en la cárcel, pero vean qué conjunto de personas hay en esta ciudad de Filipo, pues, es una muestra de los contrastes de personas, pues, como en ciudades grandes. Unas señoras que son piadosas, adoran a Dios, tienen una reunión de oración los sábados y Pablo va y les predica. Pero después, en el camino, pues, después de regresar o querer regresar a la reunión, se encuentran con esta persona, esta mujer que tiene espíritu de adivinación, dice el texto, ¿verdad? Y ese espíritu de adivinación
pues la gente está como que ávida para conocer el futuro. Eso es como que algo del corazón del ser humano, pues estar queriendo saber qué me va a pasar, con quién me voy a casar, qué tengo que hacer, dónde voy a trabajar, me va a ir bien, me va a ir mal en esa situación. Entonces, esta era una fuente de ganancia importante y aquí quizá la pregunta es, ¿qué es ese espíritu de adivinación? Pues, y entendemos que es un espíritu malo, pues es un demonio que está viviendo en una persona, es una persona endemoniada, pues, donde habita un demonio. Y la pregunta sería, ¿tienen los demonios la capacidad de adivinar? ¿Pueden ellos adivinar el futuro? ¿Tienen algún comentario de esto? ¿Alguna observación? Acerca de lo que preguntó que si un demonio puede adivinar o acerca de lo que leímos, hermano. Sí, 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 de si el demonio puede, los demonios pueden adivinar el futuro, o qué es este espíritu de adivinación, pues. Pues, ahí sí no sé, hermano. Yo creo que sí. Sí. No, hermano, no pueden hacer eso, pero hacen un pronóstico. Son seres que tienen milenios de existencia y hacen un pronóstico, ¿no? Como los que pronostican el clima. No siempre se cumple lo que dicen, pero a veces tienen un pronóstico muy acertado, ¿no? Sí, ellos no pueden conocer el futuro, eh, pero son espíritus que han existido por muchos años, pues, o sea, desde la creación, los espíritus no mueren y nacen y hay nuevos espíritus de vez en cuando, sino los espíritus que habitaban la tierra, o que sí, que fueron echados de la presencia de Dios desde el principio, pues siguen activos o siguen vivos, por decirlo, a excepción de aquellos que menciona la escritura, ¿no? Que fueron encerrados en prisiones eternas, que abandonaron su morada, pero tienen mucha información, si así lo podemos decir, pues tienen mucha información de lo que nosotros no conocemos y de lo que nosotros no vemos. Entonces, de alguna manera, ellos pueden dar información a través de personas, pues, de cosas que pueden suceder. No sé si han visto que personas, no sé, consultan a un medium, ¿no? Porque quieren contactar a un pariente que murió hace varios años y pues por alguna razón lo quieren contactar, entonces hacen una sesión espiritista o de mediums o a través de mediums y en ocasiones les hacen preguntas muy específicas, ¿no? Es como para impresionar y para decir, ya ves, si es tu abuelita, pues, o sea, si es tu tío el que estás hablando. Y entonces, eh, tío, ¿te acuerdas que cuando yo era chiquito, donde me caí, me hice una cicatriz? Y entonces el tío ya muerto, ¿no? Contesta a través del medium, sí, tienes una cicatriz en la espalda, por decir, atrás del hombro, el hombro derecho. Ah, son cosas que solamente el tío sabía. Y entonces ese tipo de cosas suceden actualmente, pero son demonios pues que hacen eso y que tienen información eh, que nosotros no podemos saber, no podemos conocer, o, o que sucedió hace mucho tiempo de esta manera, y eso distrae, digamos, de la fe en el Señor Jesucristo, ¿verdad? Y nos hace creer en espíritus o en ídolos o en estatuas o en X. Entonces, aquí hay esta actividad, pues en esta ciudad de Filipo es una actividad de demonios y gente o personas son atraídas hacia esto para conocer información, ¿cómo se llama? Por medio del espíritu de adivinación. Pero la razón verdadera de esto es que los que manejan a esta mujer, pues tienen ganancia, tienen
el objetivo principal es tener ganancia económica, pues. Entonces, cuando Pablo echa de esta mujer el espíritu de adivinación, dice el texto, viendo sus amos que había salido la esperanza de su ganancia, prendieron a Pablo. Entonces, realmente en estos temas no hay un interés real para sacar a las personas de, ¿cómo se llama? Para ayudar a las personas, así como el de Macedonia dice, pasa y ayúdanos, ¿verdad? La ayuda espiritual no viene a través de este tipo de engaños o de este tipo de actividades espirituales, ¿no? Sino realmente a través del nuevo nacimiento y del Evangelio de Jesucristo. Eso es lo que salva al alma, perdona los pecados, quita la culpa, da esperanza, trae paz. Entonces, el fondo de este tipo de actividades no es ayudar a las personas, pues, ¿verdad? No es transformar vidas, salvar almas a la eternidad, sino es obtener una ganancia económica. Entonces, esto es algo interesante. ¿Algún comentario, alguna observación de esta sección hasta aquí? Recuerdo la bruja de Endor, ¿no? Que era la que consultó Saúl cuando ya no tenía el espíritu. Y pues él quiere que Samuel le hable, le diga qué hacer, ¿no? Y ella le muestra a Samuel, digamos, entre comillas, ¿no? Sí, eso es algo, ¿cómo se llama? Que no es tan claro cómo sucedió eso, pues, porque dice, y Samuel le contestó, parece que Samuel está hablando, pero no es la forma en que vemos que Dios actúe, pues, sino la comunicación con los muertos no la vemos como algo, ¿cómo se dice? Algo que es lo que Dios haga o que Dios permita esas actividades, ¿no? El consultar a los muertos. De hecho, es abominación para Dios, ¿no? Y muchas personas lo ignoran desde hace mucho tiempo y todavía ahora, ¿no? Y es una práctica, como dijiste, común, ¿no? De la lectura de la mano, la adivinación, todo lo que queremos saber, pero es abominación para Dios, ¿no? Eso es muy, muy ofensivo, pues. Sí, trae cierta seguridad quizá a las personas de algo, pero realmente son ataduras siempre, pues lleva a esclavitud y a dependencia y a distraer de el lugar o la persona que realmente transforma las vidas, ¿no? Que es Jesucristo. Entonces, cualquiera de estas cosas son distractores para que la fe vaya a otras situaciones, menos a Jesucristo. Bueno, entonces, la Yo también razón tengo por la una duda, que... Rafa. Sí, Isaac. Hubo una vez que cuando estábamos en la escuela de música, siempre pasábamos por el mismo lugar porque estacionábamos la camioneta en el mismo lugar. Y siempre que pasabas, había una señora que vivía ahí en la calle, pero siempre que tú pasabas al lado de ella, pensando lo que sea, no sé, yo en la guitarra o lo que sea, siempre te hablaba y te decía lo que estabas pensando. O sea, tú pasabas y pensando, ¿qué voy a comer? Y la señora te contestaba, yo pienso que vas a comer hamburguesa, ¿no? Y mis papás estaban pensando en comer hamburguesa. Entonces, o sea, tú no ibas con ella, sino tú ibas pasando así normal y ella te metía en tu camino y te decía lo que tú estabas pensando. Lo que estabas pensando. Esto es extraño, no sé, pero no, yo no creo que los espíritus puedan saber lo que estamos pensando, pues el único que conoce todas las cosas y nuestros pensamientos, incluso el corazón, es Dios, pero eso no lo veo tampoco en la Biblia, pues que los espíritus puedan, ni siquiera Satanás, conocer nuestros pensamientos, pues eso sí es extraño, Isaac.
¿Y ya, y qué pasó con la señora? ¿Ya nada después o ya? No, nos terminamos de estudiar la guitarra y seguía ahí la señora, o sea, viviendo ahí en la ¿Y calle, qué? pues, y siguiendo haciendo lo mismo, pues, seguía, bueno, leyendo los pensamientos o no sé. ¿Le Pero era compartiste el evangelio, hermano? Le dimos uno de los libretos que tenemos en la iglesia, el Nuevo Evangelio, pero ya, se lo dimos y nomás nos dijo gracias. Y ya medio mi papá le habló un poco y ya, ahí quedó. Pero era como vagabunda, pues así como vagando Ujú. sin casa, como persona Sí, hay personas vagabundas. de la calle. Bueno, entonces, que este es todo un tema, yo creo, igual para abundar a lo mejor con otros textos en el Antiguo Testamento sobre este tema Pastor, de los espíritus. Sí, los, lo que usted comentaba hace rato de Satanás que no puede escudriñar los corazones de los hombres, ¿no? Dice primera de Samuel 16:7, porque Jehová no mira lo que mira el hombre, porque el hombre mira lo que tiene enfrente de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Pero Satanás trata de imitar a Dios y usa a los demonios para poder imitar la omnipresencia de Dios. Obviamente nunca lo va a lograr, ¿no? Pero son como los achichincles de él. O sea, los demonios, a diferencia de los ángeles caídos, no tienen un cuerpo físico, no están en prisiones de oscuridad, como dice Pedro, ¿no? Eh, pero siempre, lo que usted decía, tratan de desviar la atención del evangelio, ¿no? Inclusive hay hermanos que se meten mucho a estudiar eso y llegan a caer a estudiar las profundidades de Satanás. sí, lo que un hermano nos compartía tiempo atrás también es que en ocasiones los creyentes somos distraídos a hacer a Satanás más grande y más grande y más grande, pues en nuestras vidas, como que le damos preponderancia a lo que él hace. Y yo lo he visto varias ocasiones, pues me ha sucedido por decir algo, si vas en tu carro, de pronto a alguna cita o lo que sea, y se te poncha una llanta, atribuírselo a Satanás y decir, el chanclas y Satanás y, ¿cómo se dice? Te ordeno que te vayas y me dejes en paz y declaro libertad y cosas así, ¿no? Y entonces resulta que, y yo lo he visto, pues, hasta que cuando pasa una mosca es el espíritu de Satanás para distraernos, cosas así, pues, que son un poco extremas, pero la verdad es de que sucede. Y entonces nuestra atención está más en lo que Satanás controla o pensamos que controla en nuestras vidas y le atribuimos y Satanás en nuestra mente se hace más grande y más grande y más grande. Y el Señor Jesucristo es más chico y más chico y más chico porque nuestra vida la controla Satanás. Y cuando la verdad de las Escrituras es de que Satanás y los suyos ya han sido derrotados en la cruz, ¿verdad? Y las cosas que nos suceden están en el control de Dios para formarnos a la imagen de Jesucristo. Entonces, realmente, Satanás es un engañador, y aunque tiene ciertos poderes, pero es un enemigo derrotado. Pero él va a hacer, ¿cómo se llama? Aspavientos o va, ¿cómo se dice? Blufear, hablar más grande de sí mismo, pues hacernos pensar que él es poderoso, que está a la altura de Dios y que es el bien contra el mal y que él nos puede controlar. Pero no, la verdad es que es un enemigo derrotado y es un siervo de Dios en esos sentidos, así como en el tiempo de Job. Si hay algo que Satanás haga es porque Dios se lo permite bajo su control, eh, y con el objetivo en los creyentes para que seamos formados a la imagen de Cristo. Entonces es un enemigo derrotado, Satanás, y no debemos de hacerlo más grande, sino el Señor Jesucristo es el que es dueño de nuestras vidas. Y bueno,
En el versículo 20 y 21 está el argumento que ellos usaron, es decir, el fondo de llamarlos con las autoridades era porque perdían dinero, pero ellos usan esta excusa que es ¿cómo se dice? La ciudadanía o el origen, dice, presentándolos a los magistrados en el 20, dijeron, estos hombres, siendo judíos, alborotan nuestra ciudad y enseñan costumbres que no nos es lícito recibir ni hacer, pues somos romanos. Esta parece ser la razón por la que no había sinagogas en Filipos, ¿verdad? Parece que son muy celosos de ser ciudadanos romanos, y si no hay sinagoga de los judíos, probablemente es por la misma razón, pues porque no los dejaban, no los aceptaban en esa sociedad, en esa ciudad a los judíos, y sacan esta razón de que son judíos y vienen a alborotar la ciudad, dice, y nosotros somos romanos. Entonces llega el pueblo, les azotan, dice, les azotan mucho y mandaron al carcelero que los guardara en la cárcel. Y ahora vamos a ver la continuación de la otra historia, la tercera historia en esta ciudad de Filipos. Es del versículo 25 al 30. Si alguien lo quiere leer, por favor, 25 al 30. ¿Lo leo, Rafa? Sí, por favor, Juanjo. Dice, pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían, y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido. Mas Pablo clamó a gran voz diciendo, no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Él entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y de Silas. Y sacándolos les dijo, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos dijeron, hasta ahí, ¿verdad? Al 30. Bueno, si la respuesta es esa del 31, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Pero sí, aquí hay varias cosas interesantes. Dice, en 2 ocasiones menciona a Pablo y Silas. ¿Qué les viene a la mente cuando dice Pablo y Silas? La pregunta es, ¿dónde estaban Lucas y Timoteo? ¿Verdad? Porque fueron los 4 que llegaron a la ciudad y en la cárcel solamente está Pablo y Silas. ¿Por qué será esto? Ahí está la respuesta. Todo es cuestión de observación en los textos. En el 19 dice, pero viendo sus amos que había salido la esperanza de su ganancia, prendieron a Pablo y a Silas y los trajeron al foro ante las autoridades. ¿Por qué no prendieron a Lucas y a Timoteo? Porque los que hablaban eran Pablo y Silas. Sí. Pablo era Mercurio, ¿no? Júpiter, ¿no? Ellos están argumentando que los judíos vienen a alborotar su ciudad. Pablo y Silas eran judíos. Lucas y Timoteo no eran judíos. Entonces el problema no fue contra Lucas. O sea, tuvieron alguna forma de defenderse. No sé cómo sucedió, pero identificaron a Pablo y Silas como judíos y contra ellos fue el asunto, pues. Y sí, yo pienso que también porque ellos eran los que estaban hablando o iban al frente del grupito de 4, pero prendieron a Pablo y a Silas porque eran judíos. Esa fue la razón
No estoy seguro si por la vestimenta o por la forma de hablar los identificaron, pero por eso los metieron a la cárcel nada más a ellos dos y no a los 4. Y en el versículo 25 dice que estaban orando y cantando, orando y cantando, y los presos los oían. No solamente los presos los oían, pero también el carcelero los oía. Él estaba ahí en la cárcel, pues, cuidando. Y los pusieron en el lugar de más adentro, de mayor seguridad de ese lugar. Y son estas cosas que son así como que no están en nuestro plan, que no están en el plan de evangelismo, por decir, ¿verdad? Pero sí están en el plan del Espíritu Santo. Entonces, podríamos haber visto, oye, ¿por qué Pablo y Silas es que están predicando el evangelio? ¿Por qué están en la cárcel? Ellos deberían estar afuera predicando, pues no encerrados en la cárcel. Pero resulta que el carcelero, o sea, Dios lleva a Pablo y Silas porque el que tiene que escuchar el evangelio es el carcelero, ¿verdad? Dios tiene lo que habíamos visto la otra vez de que tengo mucho pueblo ahí, ellos todavía no lo saben, pero hay que predicarles porque ellos ya son escogidos. No lo saben, pero van a escuchar. Y entonces Dios lleva a Pablo y a Silas, después de ser azotados, a la cárcel, porque esa es la forma para que el carcelero conozca el evangelio. Y vemos a Pablo y a Silas que en lugar de quejarse o de decir que qué mala suerte que estar aquí en la cárcel, pues cuando Dios tendríamos que estar allá afuera picando a la gente, pero pues Dios nos han traído aquí a la cárcel y sufriendo por el evangelio. No estaban de una manera pesimistas ni tristes, sino sabiendo que el Espíritu Santo tiene el control sobre esas cosas, y llegan a la cárcel porque Dios ama al carcelero y desea que él escuche el evangelio. Entonces, después de que sucede este terremoto y el carcelero se quiere matar porque son su responsabilidad y él va a tener un gran problema si los presos escapan, Pablo le dice, no te hagas daño, aquí estamos todos. Y la pregunta del versículo 30 es, ¿qué debo hacer para ser salvo? ¿De dónde sacó el carcelero esa idea? O sea, ¿de dónde sacó el carcelero que tenía que ser salvo? ¿Por qué el carcelero dedujo que la salvación era necesaria? ¿Y salvación de qué? También es cuestión de observar el texto, pero lo que Pablo y Silas oraban y cantaban, creo que era el mensaje del evangelio, ¿sí? Los presos estaban escuchando el mensaje en oraciones y en cantos. Yo pienso que lo que estaban cantando Pablo y Silas contenía líneas o textos respecto a la necesidad del hombre de ser salvos. No sé si hablaba del pecado, de la separación del hombre con Dios, de la necesidad de un nuevo nacimiento, pero de ahí sacó la conclusión el carcelero, decir, ¿qué debo hacer salvo? O sea, ya los escuché toda la noche cantando y orando, ahora díganme qué tengo que hacer para ser salvo. ¿Alguna observación hasta aquí? ¿Algún comentario? Yo quería comentar que ante la circunstancia de ir a la cárcel, pues yo creo que yo estaría gritando ahí toda la noche, pues injusticia, ¿no? No hay motivo para meterme a la cárcel, pues, o sea, o quejándome o del espacio frío o como estuviera, pues. Sin embargo, llama la atención lo que hacían ellos, pues como no ver a las circunstancias, sino aprovechar el tiempo para compartir. Eso se me hace muy padre, pues. Y en relación al carcelero, también, pues era parte de la autoridad, ¿no? Del gobierno.
y yo entiendo o creo que Dios estaba obrando ya en su vida, pues, de alguna forma, ¿no? Antes de Bien. esa ocasión, yo pienso que sí, porque el Espíritu Santo prepara los corazones de las personas y eventualmente Dios permite estos encuentros donde alguien comparte el Evangelio y la otra persona ya está con la necesidad en su corazón por las circunstancias o por lo que Dios hace en su corazón. Está lista para escuchar el Evangelio, sí. Y aparte, la muestra de poder, ¿no? Por parte de Dios, porque dice que los metieron en la cárcel de más adentro, aparte los ataron con las cadenas, y en el terremoto habla de que se abrieron todas las puertas de la cárcel y se soltaron las cadenas. Entonces, yo creo que el carcelero, al estar escuchando los himnos que estaban cantando, pues si tenía alguna duda de que realmente existía ese Dios, y al ver esa muestra de poder por parte de Dios, o sea, como que no había duda, fue una muestra más para fe, ¿no? Creo yo. Yo creo que sí, hay varios elementos ahí muy interesantes y Pablo y Silas no fue como que, tembló, nos libramos, vámonos, córranle, sálganse. No, o sea, gracias Dios por librarnos y dejar ahí al carcelero. Es como mucha sensibilidad en el corazón de Pablo y Silas respecto a su misión, ¿verdad? O lo que Dios está haciendo. Siempre el interés de Dios está por los perdidos. O sea, el deseo de Dios es salvar a los perdidos con el Evangelio. Y creo que Pablo lo entiende muy bien, pues, y por eso no se va, no se escapa. Ahí está, están cantando y comparten porque sabe que las personas necesitan el Evangelio. Eso es algo muy interesante de la sensibilidad hacia los necesitados. Otro Yo pienso comentario. que Dios permite en muchas ocasiones, yo pienso que a veces Dios permite en muchas ocasiones esos eventos, pues, que se nos ponche una llanta y llega alguien a auxiliarnos, pues el centro no eres tú para que tu llanta se te arregle, sino quizá esa persona que te viene a auxiliar o la persona que está ahí a un lado, ella es la que necesita el Evangelio, pues esas son las cosas que a veces no comprendemos, ¿verdad? Civic. Sí, quería comentarte en el versículo 27 cómo reaccionó al ver el carcelero que se iba. O sea, me llama la atención que no tenía esperanza, pues, o sea, lo que iba a hacer es sacar su espada y matarse, o sea, no, él no tenía la esperanza que hemos visto como, que tenemos, ¿no? De lo que produce el Evangelio, lo que produce Dios y dónde vamos a vivir la eternidad, ¿no? Sino que su esperanza era limitada, o sea, falló en algo y pues mejor matarse, ¿no? Como hemos visto personas en la Biblia también que no tienen esperanza y deciden mejor quitarse la vida, ¿no? Entonces me gusta mucho eso, pues, que influye Pablo, ¿no? Que le dice, no, tranquilo, pues, y muy padre. Sí, aquí hay algo que no entiendo porque la respuesta de Pablo fue, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Ahí no es que haya una salvación colectiva, ¿verdad? Pero si el padre de familia conoce el Evangelio, la alta posibilidad, digamos, es que él comparte el Evangelio con su familia, pues como varón respetado en su hogar, él puede ser un ejemplo de fe para su familia y él puede guiar a su familia hacia el Evangelio, pero no es una salvación colectiva, ¿verdad? Y luego dice, lo que no entiendo es esto que dice, tomándolos en aquella misma hora de la noche. Sí, gracias. ¿Dónde está? En el 33 dice, y él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas y enseguida se bautizó él con todos los suyos y llevándolos a su casa, les puso la mesa y se regocijó con toda su casa de haber creído a Dios. Lo que no entiendo es cómo este carcelero, no sé si tenía la autoridad
o la flexibilidad o no sé, pero los llevó a su casa o su casa estaba cerca de la cárcel, pero es lo que no entiendo cómo sucedió, pues, pero están en la cárcel, tiembla, se liberan las cadenas. El carcelero pregunta, Pablo le habla de la salvación y después el carcelero los lleva a su casa. Eso no entiendo dónde estaba su casa, pero bueno, eso es lo que dice la Biblia, que los llevó y con su familia compartieron, les puso la mesa, pero ya luego en el 35 dice, cuando fue de día, los magistrados enviaron alguaciles a decir, suelta a aquellos hombres, y el carcelero hizo saber estas palabras a Pablo. Los magistrados han mandado a decir que os suelte, así que ahora salid y marchaos en paz. Eso no sé si ustedes han leído algo respecto a eso, pero quizá el carcelero tendría cierta autoridad para poder hacer eso, pues, para llevarse a los presos a su casa, en este caso, y después librarlos. Quizá la casa estaba ahí cerca, junto a la cárcel, no lo sé. Y luego viene esta situación de que Pablo revela que él es ciudadano romano, ¿verdad? Y dice, Pablo les dijo, después de azotarnos públicamente sin sentencia judicial, siendo ciudadanos romanos, nos echaron en la cárcel y ahora nos echan encubiertamente. No, por cierto, sino vengan ellos mismos a sacarnos. Y los alguaciles hicieron saber estas palabras a los magistrados, los cuales tuvieron miedo al oír que eran romanos. Y haciendo preguntas al texto, es ¿por qué Pablo no dijo que eran romanos antes, ¿verdad? Cuando los iban a azotar o los iban a meter a la cárcel. ¿Por qué Pablo no dijo, oigan, también somos ciudadanos romanos, pues no nos hagan esto? No entiendo eso, pues, por qué Pablo lo hizo hasta el final. Quizá es el mismo asunto, pues, es decir, cuando hablamos de egoísmo o de estar llenos de uno mismo, es salva tu pellejo primero, que fue lo que hizo Adán, como mencionamos el domingo, ¿no? Que es, Adán, tomaste del fruto que te dije que no comieras. Ah, fue la mujer que tú me diste, ¿verdad? Porque el punto es salva tu pellejo primero, pues, ¿verdad? Y aquí Pablo no lo vemos con esa actitud de, oigan, los vamos a azotar y van a ir a la cárcel. No. Soy ciudadano romano, no me hagan eso. Parece que Pablo deja correr los eventos en confianza o en dependencia de Dios, pues, ¿verdad? Porque el asunto no es salvar su pellejo, sino ver qué es lo que Dios está haciendo. Eso me gusta porque creo que podemos confiar en Dios y ver los eventos y ver qué es lo que hace Dios en medio de esas situaciones. Es decir, ok, Dios, no sé qué está pasando y quiero ver qué estás haciendo, pues quiero ver qué haces en esta situación. Entonces, creo que por eso hace esa mención de que Pablo no buscaba salvarse a sí mismo, sino dejar a Dios obrar. Y al final sí dice, oigan, somos romanos, no nos echen así nada más, vengan a sacarnos ellos mismos. Porque él pudo haber puesto una queja, por decir, ante las autoridades y escalar el asunto para que los magistrados los castigaran porque estaban metiendo a la cárcel a ciudadanos romanos sin indagar. Y bueno, luego dice el 39, viniendo les rogaron y sacándoles les pidieron que salieran de la ciudad. Entonces, saliendo de la cárcel, entraron en casa de Lidia y habiendo visto a los hermanos, los consolaron y se fueron. Ahora piensen por un momento, Pablo más adelante les escribió una carta de 4 capítulos a estos hermanos. Es la carta que conocemos como la carta de Filipenses o a los Filipenses, ¿verdad?
Y Pablo, el tema de Filipenses es el gozo. Es el gozo, habla acerca del gozo en medio de las circunstancias. ¿Qué personajes o qué personas o con qué personas estaba integrada esta iglesia de Filipo? Alguien que las enumere. Si Pablo escribió la carta a los filipenses, perdón, ¿cuáles eran los hermanos que recibieron esa carta? ¿Quiénes integraban la iglesia de Filipo? ¿Quién quiere comentarlo? Ahí en Filipenses dice, Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, a todos los santos de Cristo Jesús que están en Filipos, con los obispos y diáconos. Sí. Y por nombre, ya vimos que está la hermana Lidia, ¿verdad? La hermana de Lidia posiblemente estaba presente también cuando recibieron la carta de Filipenses. La familia de Lidia, que era pues entendemos que por la actividad comercial que hacía Lidia, vendedora de púrpura, tenía cierta capacidad económica, entendemos por su actividad, y entraron, tenía lugar en su casa para hospedar a estos varones, ¿no? Entonces, dice, fue bautizada Lidia y su familia. Y luego de los otros, ¿cómo se llama? De esta mujer que estaba con el espíritu de adivinación, no sabemos si ella también se convirtió a Jesucristo o no. O alguien de ese grupo de personas que confiaban en los espíritus, no sabemos si alguno de ellos se convirtió a Cristo, no lo dice. Pero luego está el carcelero, que posiblemente el carcelero era de un estrato social más bajo, pues no creo que haya sido una profesión que muchos anhelaban, porque tenían que estar entre presos en la cárcel, en un lugar húmedo, oscuro. Entonces no creo que haya sido una actividad o una, ¿cómo se dice? Sí, una actividad de trabajo que muchos anhelaran, ¿no? Ser carcelero. Y ellos también se convirtieron a Cristo, el carcelero y su familia. ¿Iban a comentar algo? ¿Alguien iba a decir algo? Perdón, si no era Silas y Timoteo quien lo acompañaban. ¿Cómo? Si no era Silas y Timoteo quien lo acompañaba ahí en Filipos A a Pablo. Sí, Sí. Era Silas y era Timoteo que acompañaban a Pablo, sí. Y Lucas. Y Lucas, ajá. Pero vean cómo termina el texto en el 40. Lucas está escribiendo y Lucas no dice y nos fuimos, pero dice y se fueron. Entonces, posiblemente entendemos o asumimos que Lucas se quedó en Filipos, ¿verdad? Y posiblemente Lucas era uno de esos obispos o ancianos. Esto es algo como que son unos, como tipo que enroques que Pablo hacía, por decir, de estos equipos de varones con los que iba viajando en las misiones. Él movía sus piezas o por el cuidado que él quería tener de los creyentes, era dejar a alguien, pues nosotros seguimos, pero tú te quedas a enseñarles, pues a ayudarles a que crezcan espiritualmente, a que conozcan, a que crezcan, a que estudien, a tener cuidado de esa iglesia. Pues Pablo no abandona
por voluntad propia a las iglesias, pero busca dejar siempre a alguna persona que los ayude y los encamine y los aliente, los consuele, ¿verdad? Y entonces, en este caso, Lucas parece que se queda en Filipo porque los demás se fueron. Entonces, está conformada esta iglesia de Filipo por Lidia, su familia, el carcelero y su familia. Ahora, imagínenselos juntos en una reunión de la iglesia, ¿verdad? Mi punto es, las iglesias no están conformadas de personas, no siempre están conformadas por personas de los mismos estratos sociales, por decir, ¿verdad? No es un club donde están las personas con las que te gusta estar y con las que tienes la mayor parte de cosas en común, sino la iglesia está formada de personas con profesiones, ricos, pobres, personas que no fueron a la escuela o no han ido a la escuela, niños, jóvenes, ancianos. Entonces la iglesia es eso, y lo que nos une no son las cosas en común que tenemos, las cosas externas en común, pues, ¿verdad? Porque nos gustan los mismos carros o vivimos en la misma colonia, o tenemos hijos de la misma edad. No es eso lo que nos une, eso es importante o tiene su lugar, pues, pero lo que une a las personas como iglesia es el Espíritu Santo, es la causa de Jesucristo. Entonces, me llama mucho la atención eso, pues, que está Lidia, de cierto estrato, que socialmente están distanciados el carcelero de Lidia, pero están unidos por el Evangelio, por haber nacido de nuevo y ahora son familia en Cristo. ¿Algún comentario, alguna observación de este punto de la unidad en la iglesia? Me gusta mucho, Rafa, el cambio que hay en la vida del carcelero, ahí o sea, de cómo pues los está cuidando y todo, ya cuando supongo que le predican el evangelio, entiende o conoce a Dios, nace de nuevo, y lo dice en el 34, y llevándolos a su casa, o sea, la muestra de el cambio de, oye, vas a cuidar a estos presos aquí, y bueno, yo soy rudo y los voy a cuidar y nadie hace nada, a un cambio de ternura, pues, no sé, de amor, dice, llevándolos a su casa, les puso la mesa, o sea, les dio de comer. Sí. Se regocijó con toda su casa de haber creído en Dios. Entonces, me acuerdo de lo que les dice Pablo a los efesios también, ¿no? El que robaba, ya no robe, sino trabaje y todo eso, ¿no? Y bueno, se me hace muy emotivo, pues. Sí, no sabemos si el carcelero mismo participó en los azotes que le dieron a Pablo. Pues se ordenaron azotarles con varas. Después de azotarles mucho, lo echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad. No sé si él participó en azotarlos, pero sí fue su responsabilidad maltratarlos o ponerlos ahí en el cepo, en la cárcel de adentro. Y ahora los está cuidando, pues, sus heridas y dándoles de comer. Eso es bueno, sí, muy padre. ¿Alguna otra observación, alguno de ustedes? ¿Alguna pregunta? Una observación, Rafa. Dice que todos estaban ahí adentro. O sea, ningún preso se salió. No. O sea, todos estaban escuchando a Pablo y a Silas cantar y orar. Y yo creo que a todos les tocó en algo el corazón, porque nadie se salió. Y cuando un preso ve, pues que puede salirse, se sale. Sí. Sí, pues sí, no menciona que otros presos hayan creído en el evangelio, pero posiblemente sí, pues. Y respetaban a Pablo, el carcelero, y sí, no se escaparon, parece que ahí se quedaron.
Bueno, entonces, esta parte, les digo que es muy bueno los relatos pues que hace Lucas de estos viajes, cómo es que el Espíritu Santo va llevando a estos equipos de misiones con personas específicas que necesitan escuchar el Evangelio en situaciones controladas por el Espíritu y no controladas por las personas. Y van sembrando el Evangelio por toda esta región. Y más adelante, entonces, Pablo escribiéndoles a los hermanos de estas iglesias, ¿no? Eso es muy bueno, es muy interesante cómo Dios ha puesto estos textos ahí, pues cómo nacen las iglesias y después Pablo les escribe para edificarlas. Y la siguiente, en el versículo 17, dice, pasando por Anfípolis y Apolonia, llegaron a Tesalónica, donde había una sinagoga de los judíos. Ahí es una siguiente ciudad y ahí sí hay una sinagoga, ahí los judíos sí había suficientes para tenerla. Si quieren eso lo dejamos entonces para la próxima semana, si Dios nos permite. ¿Quieres que ponga el mapa, Rafa? Sí, el mapa, por favor. Ahí está Filipos y Tesalónica, Anfípolis, Tesalónica. Ajá. Es como que el punto más al norte que alcanzan, ¿no? Tesalónica y luego van hacia Atenas. Sí. Tesalónica era la capital de Macedonia, entiendo. ¿Era la capital? Muy bien. Pues ¿alguien quiere despedirnos en oración para continuar aquí las actividades? ¿Me permites, Rafa?